Buenos días a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien y que hayan leído el capítulo de Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2 es interesante y un poco polémico también, en mi caso personal, en mi caso particular. Vamos a empezar ahí en el versículo 1, que dice, ay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar el día las llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Entonces, esa expresión en esta versión de ay de aquellos, es como, oye, pobrecitos, pobrecitos aquellos que están haciendo este tipo de fechorías, ¿sí? Que tienen el poder, dice el versículo 2 codician terrenos y se apoderan de ellos, codician casas y las roban, oprimen al hombre y a su familia, al propietario y a su herencia, ¿sí? Y todo ello, bueno, porque se sienten con el poder de hacerlo. Y eso, bueno, creo que en esta época existía lo que llaman los terratenientes, ¿sí? Que eran personas que mientras más tierras tenían, pues más poder tenían también en la población. Miqueas se ubicaba a 40 kilómetros, estudié por ahí, investigué por ahí, 40 kilómetros al sur de Jerusalén, y probablemente eran campos, ¿sí? Eran tierras campestres, eran tierras de cultivo, donde habitaba gente bastante humilde, gente muy trabajadora, gente campesina, pues dedicada a labores del campo. Y gente a la que también existía situaciones en que la gente tenía que a veces empeñar sus terrenos para poder subsistir, para poder comprar alimentos y este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, habían opresores, habían gente que tenía el poder, que tenía el dinero y despojaba entonces a los pobres de sus terrenos, oprimían a su familia. En otros casos, según aquí estamos leyendo, robaban sus terrenos, sus casas, ¿sí? Este, Se metían, o sea, oprimían a la familia. Y eso es bastante triste porque normalmente, eh, bueno, hoy en día todavía se ven, hoy en día todavía se ve, y quienes tienen poder, digamos, gobiernos, organizaciones y este tipo de cosas hacen que entonces la familia se vea oprimida. Y para no ir muy lejos, sí, quizás no quiero entrar en polémicas, en temas políticos, pero aquí en Venezuela, parte de esta situación ha hecho que más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que emigrar del país, hayan tenido que salir del país, y en muchas cosas causa de opresiones, de ser perseguidos y todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pero dice el versículo 3 por eso el Señor dice, yo también tengo planes contra ustedes, ¿sí? Para la gente de aquella época, pero es para la gente que hace el mal, para la gente que planea, ¿sí? Gente que se sienta a planificar, gente que tiene como propósito hacer daño, ¿sí? Gente que tiene como propósito robar, oprimir, gente que tiene como propósito pecar, ¿sí? Dice, por eso dice el Señor, yo también tengo planes contra esta gente, ¿sí? Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librar su cuello y no podrán caminar orgullosamente porque serán tiempos de desastre. En aquel día les cantarán a ustedes canciones que son de lamento, les dirán, hemos sido completamente destruidos, nuestro pueblo, propiedad del Señor, ha cambiado de dueño sin que nadie lo impida. Nuestros campos han sido repartidos entre nuestros conquistadores. Por eso, ustedes no tendrán parte en el pueblo del Señor. ¿Sí? Luego, a partir del capítulo 6 están los profetas o digamos las personas que dicen, oye, mira, esta gente está haciendo lo malo, ¿sí? Y porque esta gente está haciendo lo malo, o porque la gente está en pecado, este, la desgracia va a alcanzar, ¿sí? Entonces dice, que no nos vengan con profecía, dicen ellos, la desgracia no podrá alcanzarnos. Gente que no quiere escuchar la verdad, ¿sí? Gente que quiere predicadores, digamos así,
que le consientan el pecado. Gente que quiere que le soben la espalda y le digan, ah, mira, pero no me acuse de esa manera. Y dice, ¿acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido la paciencia? Preguntan ellos, ¿sí? Es así como Dios actúa. ¿Acaso no beneficia su palabra al que se porta rectamente? Dice, ustedes se han alzado en contra de mi pueblo. Les arrebatan las ropas de valor a los que vuelven de la guerra, pensando que ya están a salvo. De sus amados hogares arrojan a las mujeres y a sus niños los privan para siempre del honor que les ha dado. Levántense, caminen. Este no es un lugar de descanso. A causa de la corrupción que hay en él, será destruido completamente. Si alguien inventa mentiras y dice, yo anuncio vino y licor, ese es el profeta ideal para este pueblo. Entonces, la gente en muchas cosas, en muchas veces, en muchas situaciones, quiere predicadores, quiere personas que le consientan, ¿sí? Que les digan lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Pero cuando el profeta, cuando el predicador, cuando el hermano los reprende y no les gusta, entonces ellos dicen como palabra, no, pero mira, ¿sabe qué? Usted me está hablando de un Dios que no tiene paciencia. Usted me está hablando de un Dios que, sí, es como se quedan en la pregunta de, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Ellos se quedan ahí en esa pregunta. Entonces, ellos dicen, sí, bueno, mientras más pequemos, más gracia va a abundar. Entonces, quieren personas, quieren predicadores que le consientan su pecado, que le consientan su fechoría, que le consientan sus malas decisiones, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno va digamos, a aconsejar a alguien, a recogerlo, que deje su pecado, a la gente no le gusta ese pedacito, ¿sí? A la gente no le gusta ese pedacito. Entonces, esa misma gente que oprimen al pueblo, que están en pecado, ¿sí? Y hablemos ahorita en términos de iglesia, ¿sí? Quizás una persona que sabemos que está perseverando en pecado y uno va y lo reprende y se hace loco, ¿sí? Decía Beto ayer en la prédica, cuando le hacemos una pregunta y sabemos que quiere ocultar la verdad, estira la trompa y agacha la cabeza, se hace loco, ¿sí? Se esconde. Entonces, nada, el mensaje entonces en este pedacito es decir la verdad, ¿sí? Oye, estás robando, estás mintiendo, estás fornicando, estás adulterando, estás llevando una vida que no es correcta. Esa vida no te lleva a la santidad, ¿sí? Por mucho que a la gente le fastidie, eso es lo que hay que decir, ¿sí? Por mucho que la gente no quiera oír, eso es lo que hay que decir, ¿sí? Nada de estar sobándole el hombro al pecador, al que quiere hacer sus fechorías, al que quiere perseverar en el pecado, ¿sí? Entonces, siempre a lo largo de la historia, dice el versículo 12, voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, voy a recoger al pequeño resto de Israel, ¿sí? Los juntaré como ovejas en el redil, como rebaño en el pastizal, y harán el ruido de una multitud. Entonces, dice, voy a recoger al pequeño resto, y al remanente. Remanente es una pequeña porción que sí está dispuesta a obedecer como Dios manda, que sí está dispuesta a denunciar o a predicar la verdad, ¿sí? Por mucho que la gente no quiera, por mucho que la gente le fastidie, ese pequeño remanente, ¿sí? Entonces, yo particularmente siempre predico, la iglesia es ese pequeño remanente, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a ver los números de nuestras congregaciones, vamos a ver que en comparación al número de la población que hay en sus ciudades, somos un pequeño remanente, somos un pequeño pueblo que estamos dispuestos a obedecer a Dios como Él manda, ¿sí? No como nosotros queramos, ¿sí? No haciéndonos los locos, perseverando en el pecado para que la gracia abunde, no. Vamos a hacer esa pequeña porción de gente que está dispuesta a obedecer. Entonces,
Y eso ha existido en todos los tiempos, ¿sí? Los números cuando como 3.000 personas se bautizaron allá en Pentecostés, según datos, que había demasiada gente de todas las partes cercanas ahí a Jerusalén. Algunos dicen que habían 3 millones de personas, otros dicen que habían 5 millones, ¿sí? El asunto es que había mucha cantidad de gente en Jerusalén y los que accedieron a bautizarse en el día de Pentecostés eran como 3.000 personas, ¿sí? Y eso es como el 0,01% de quizás de la cantidad que había allá. Entonces, siempre va a ser un pequeño remanente que vamos a estar pendientes de no caer en estar en esos pecados que, bueno, aquí los llama Miqueas opresores, que están robando terreno. Sí, sabemos que no hay de eso, sí, pero llevémoslos al contexto de la iglesia, ¿sí? Gente que quizás está en mentira, gente que quizás está floja, pereciendo, que no quiere trabajar y que está puro pidiendo, sí, que le ayuden. Entonces, hay que llamarle la atención a esa gente, ¿sí? Hay que hacer que sea como el remanente que quiere obedecer fielmente a Dios, ¿sí? Dice el versículo 13: Dios irá abriéndoles camino a ellos y les seguirán y saldrán por la puerta de la ciudad. Su rey, el Señor, marchará al frente de todos. Y este debe ser nuestra alegría, nuestra consolación, nuestra meta. ¿Sí? No importa que hayan opresores a nuestro alrededor, no importa que haya gente pecadora a nuestro alrededor, nosotros estamos siguiendo a nuestro Rey, a nuestro Salvador, que nos llevará a una vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces, pero debemos ser valientes, aguantar la pela, porque en esta sociedad como está, que quieren imponernos modos de vivir, quieren hacernos ver cosas como normales, cosas como el homosexualismo, cosas como el aborto, cosas como, bueno, tantas cosas que nos rodean, ¿sí? La pedofilia, quieren hacernos la ver como cosas normales y eso no son cosas normales, ¿sí? Tenemos que denunciarlas, tenemos que profetizar, tenemos que evangelizar que eso es pecado, ¿sí? Así las grandes corporaciones y gobiernos y ese tipo de cosas que están invirtiendo mucho dinero para propagar eso, quiera perseguirnos y quiera oprimirnos. Tenemos que denunciar eso porque nuestro Rey, nuestro Salvador, eh, no está de acuerdo con esas cosas, ¿sí? Nuestro Rey, nuestro Salvador nos invita a vivir una vida santa como Él es santo. Y sin santidad, dice por allá en Hebreos capítulo 12 versículo 14, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, si nosotros llegáramos a caer consintiendo organizaciones, aplaudiendo decisiones gubernamentales que son pecaminosas, ¿sí? Sobándole el hombro al hermano que está en pecado y pobrecito que no puede, eso no está bien, eso es congraciarse con ellos, ¿sí? Eso es actuar como ellos. Y Dios es un Dios bastante estricto, ¿sí? Sí, si leemos ahí cuando en el capítulo 1 dice que, dice debajo, 1:4 dice, debajo de sus pies se fundirán los montes como la cera puesta al fuego y los valles se abrirán en dos como cortados por aguas de un torrente. Entonces el castigo es terrible. Si nosotros nos congraciamos con este tipo de pecados, con este tipo de pensamientos, el castigo es terrible, ¿sí? Porque Dios es rico en misericordia, pero también el castigo de parte de Dios es terrible, hermano. Entonces, debemos tener cuidado en no congraciarnos en el pecado. Amén. Vamos a orar entonces para que Dios permita que nosotros siempre estemos viviendo a la luz de la Escritura. Oremos.